Hoy de la noticia, a través de Wikileaks han salido a la luz pública documentos diplomáticos y partes de guerra, entre otros documentos del gobierno norteamericano. Más allá del contenido de estos cables y reportes, encontramos nuevamente la discusión sobre la libre expresión y el derecho a la información o la necesidad de proteger la seguridad nacional. Hoy en Más allá de la noticia hablaremos de este interesante tema. Radio BI 88.7, la estación que da las noticias, presenta Más allá de la noticia. Los protagonistas del acontecer político y social analizan a detalle la información generada en nuestra sociedad. Más allá de la noticia, con Lucero Álvarez. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy PJ, rechazó las presiones e intimidaciones a Wikileaks. Defendió también la libertad de información y recordó que es la justicia y no los gobiernos quien deben determinar si el portal ha cometido algún delito. De hecho, hizo referencia a las revelaciones sobre las torturas en Irak y acusó a los Estados Unidos de haber violado la ley humanitaria internacional. PJ señaló que ya hay varios relatores especiales de Naciones Unidas que están estudiando las revelaciones y que se pronunciarán al respecto cuando hayan concluido todos estos informes. Y para hablar más sobre este tema tan interesante que ha causado controversia en las últimas semanas, en el estudio me acompaña José Luis Gutiérrez Lozano, analista y también colaborador de Radio BI. Muy buenos días, Lucero, y buenos días a todo el auditorio. Gracias, y asimismo le doy la bienvenida a Mateo Lejarza, promotor del Comité de Economía Social en México. Mateo, buenos días. Buenos días, Luz. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Como bien lo mencionaba hace varias semanas, no solamente a nivel local, sino nacional e internacional, ha causado gran polémica este interesante tema de que se han dado a conocer varios documentos, varios cables que a lo mejor nosotros sabíamos que existían, pero no sabíamos dónde, y que son cables que revelan información importante y donde desafortunadamente también México se ve involucrado. Pero bueno, creo que aquí es un tema, Lucero, que más allá de los contenidos de los cables, que son de trascendencia mundial y de política nacional e internacional en cuanto a Estados Unidos y lo que implica el manejo del imperio norteamericano con respecto al mundo, tiene que ver lo que esto nos abre a la posibilidad de un cambio total en el manejo de la información. Esto, como decías al principio, más que el contenido, es hacia dónde va la libertad de expresión. Y es importante señalar que Wikileaks utiliza la tecnología que está al alcance de todo el mundo. Este es un primer punto que quiero resaltar. Está al alcance de todo el mundo tener acceso al Internet, y el hecho de que utilizando los nuevos mecanismos del propio Internet, sistemas, software, digamos, dentro del Internet, que sirven para compartir información, que es el sistema de Wiki. El Wiki es un sistema que permite que varias personas aporten en una página y se vaya ampliando el conocimiento general a partir del conocimiento de todas las personas que van aportando. Entonces, así inició como una idea de aportación Wikileaks, que varias personas que tuvieran fugas de información pudieran ir armando un sitio de información compartida. Y compartida tanto en lo que es el conocimiento como lo que es la aportación y el escribir en ello. Poco a poco, por el manejo de información, dejó de ser un wiki estrictamente hablando, porque no todos ya no todos pueden aportar, sino ya simplemente se tomaron noticias que se fugan, o que prácticamente ahorita vale la pena mencionar por qué se fugan, información que se fuga de algunas agencias, especialmente de seguridad en Estados Unidos, y pueden ser puestas al público. Lo importante es que exista la persona que esto era de interés, que el mundo lo conociera y que lo haya puesto a disposición. Pero yo creo que esto es el inicio de mucha información que podrá salir también a la luz pública en próximos días. Entonces, hablamos de un medio de comunicación tan importante como lo es el Internet, y que en estos momentos, Mateo, ya todos los ciudadanos los utilizamos. Es uno de nuestros medios casi para vivir. De acuerdo, yo creo que lo que dice José Luis es muy importante, porque estamos frente a una circunstancia excepcional. Hoy la tecnología permite que haya esta difusión universal, instantánea, en tiempo real, en todas las partes del mundo. Pero
yo quisiera señalar un fenómeno que ayer platicábamos. Por un lado es la parte de esta tecnología que es capaz de acumular y de difundir en segundos o milésimas de segundo información. Pero la otra, no hay que olvidar que de alguna forma, para protegerse, los genios de Wikileaks lo que hicieron es enviar esta información a 5 grandes medios internacionales muy prestigiados, en Francia, otro en Inglaterra, otro en Alemania, otro en España y otro en Estados Unidos. Y los 5 decidieron publicarlo. Podrían no haberlo publicado por la presión de los propios norteamericanos, pero finalmente publican dosificado. Aquí yo creo que hay un código que ellos mismos están elaborando para no perjudicar a gente, que a lo mejor hay nombres de informantes, hay nombres que están infiltrados, pero están publicando notas con una cierta mesura, sin dejar de percibir lo importante, pero al momento que entran estos medios prestigiados que lo hacen de manera impresa y lo hacen de manera electrónica, estamos viendo como una circunstancia del establecimiento, es decir, del status quo que son estos medios, empieza por el peso de la información y por la importancia a salirse de la manera en que hacían tradicionalmente las cosas. No, ellos no son subversivos y sin embargo ahora están cooperando esta subversión del orden, del manejo de la información. Entonces me parece que ese es un hecho, no solamente rompe con el establecido de documentos que estaban en orden de resguardarse 30 años porque son secretos, sino además yo creo que se empieza a establecer un nuevo código entre medios tradicionales, ¿no? ¿Y aquí qué tanto afecta, José Luis, a los ciudadanos? Porque sabemos que esta información que se está dando apenas a conocer era información que hace años era sumamente limitada. Muy limitada y afectaba a muchísima gente. Estás hablando de que el sistema, este medio de Wikileaks nace en el 2006, pero crece muy rápidamente y parte de dar comunicaciones, cables de guerra, en la guerra de Afganistán, la guerra de Irán, y se difunden cosas que el Pentágono, concretamente el imperio, vamos a llamarlo así, manejando su política en todo el mundo, no daba a conocer. Entonces, el simple hecho de darse a conocer cómo está operando realmente los gobiernos cooperando con un gobierno extranjero para tumbar a otro, esto pues era ciencia ficción y todos sabíamos, pero no teníamos la información concreta de que efectivamente eso existe. ¿Qué afecta? Pues primero, en cuanto a nuestro país, nos hemos dado cuenta de varias informaciones que ponen a la luz pública esta situación de riesgo en la que se encuentra nuestro país frente al narcotráfico y frente a lo que Estados Unidos ve como un problema de seguridad interno, el que México entre en esto y vemos ya los cables de cómo se habla de México, de que hay que tener cuidado, algo que pues ni siquiera pensábamos que pudiera existir muchas veces porque hemos estado copados totalmente por la información oficial, tú sabes, 98% de la información, de las personas que escuchan información, lo hacen a través de los 2 canales mayoritarios de televisión y que transmiten el boletín oficial y no te enteras de lo que realmente está pasando. No sabes por qué hay guerras en las calles, por qué hay tomas de los narcotraficantes, pero te das cuenta que atrás había intereses muy fuertes y de alguna manera estamos viendo que el gobierno de Estados Unidos, a través de sus cables, está preocupado por lo que pueda suceder en México y puede tomar medidas que limiten nuestra propia libertad. Y entonces aquí tiene que empezar a verse un medio al conocer esta noticia, tiene que haber un medio de la sociedad civil para que empiece a decir, bueno, pues no todo lo que es de interés público debe ser manejado por el gobierno. Aquí nosotros los ciudadanos tenemos algo que hacer. Y esto empieza a despertar cosas nuevas organizaciones, nueva visión, que se requieren ante una nueva realidad respecto a la comunicación, la información y la facilidad con que ahora con los medios no nada más podemos conocer estas noticias, sino podemos transmitir la forma en que nos podemos organizar de forma diferente en la sociedad civil. Porque aquí se hablaba del riesgo de la seguridad social de varios países. Sí, claro. Y entonces todos los que estamos involucrados, prácticamente ya todo el mundo, pues nos estamos dando cuenta de que a veces el gobierno de Estados Unidos opera a favor de los grandes monopolios, de los grandes poderes fácticos, para impulsar
control natal, para impulsar el uso de ciertos agroquímicos que favorecen algunas empresas, el trabajar hacia la concentración monopólica, no nada más de la información, sino también del sistema bancario, del sistema alimentario, de las químico-farmacéuticas. Entonces ya nos estamos dando cuenta que finalmente el gobierno de Estados Unidos no nada más representa al pueblo, sino está representando los intereses de grandes consorcios que están controlando a la población mundial. Y con esto, pues entonces entendemos ya la dinámica del manejo de los estupefacientes, que tienen que ver con el control de la población, ya decía yo, el control natal, el control de las epidemias, todo eso que era ciencia ficción, hoy lo estamos viendo. Entonces implica ahora que utilicemos los mismos medios, la sociedad civil, para organizarlos de forma distinta y decir, oye, gobierno, pues entonces si tú no tienes facultades o no tienes posibilidades de trabajar en esto, la sociedad civil, que sí estamos siendo afectados, lo tenemos que hacer. Así es. Vamos a la línea telefónica con el señor Alfredo. Muy buenos días. Buenos días. Lo escuchamos. Sí, mire, yo concuerdo con todo lo que comentan las personas que están ahí. Yo creo que esto del Wikileaks es una oportunidad para darnos cuenta que cuando la ciudadanía le compra las palabras que el gobierno se inventa, como transparencia, como participación, como el mismo Internet, pues el gobierno tiene que asumir el costo. Me refiero, por ejemplo, al gobierno de Estados Unidos. Tiene que asumir el costo de que la gente le compra la idea. Hoy me preocupa un poco que ahora resulta que los promotores de la libertad de expresión arresten a un hombre que se encarga, pues, de difundir unas verdades más profundas. Hoy, independientemente de que pongan en riesgo la seguridad de los países, bueno, eso quiere decir que Estados Unidos siempre ha tenido dos lenguajes. Eso no es un secreto. El lenguaje político, o la diplomacia, como ellos falsamente le llaman, y el lenguaje real, que son los intereses que, como ya viendo comentó alguien ahí, están bajo las decisiones que se toman. Entonces, a mí me parece muy bien estos espacios, y además, este es solamente el comienzo. Yo creo que con el arresto de esta persona, de Julian, no me acuerdo su apellido, lo que se va a lograr es solamente darle más fuerza a este movimiento de saber las verdades, sobre todo de este gran país monopolizador que es Estados Unidos. Yo creo que esto lo que sigue es regular el Internet. Yo estoy seguro que el siguiente paso se lo van a querer regular, pero es como querer regular la atmósfera, ¿verdad? Es decir, a partir de hoy ya no va a haber corrientes encontradas en la atmósfera. Pues es imposible. Han creado un monstruo que no se puede regular simplemente, no por más que lo quieran. Bueno, pues ese es mi comentario. Señor Alfredo, gracias por participar con nosotros. Tenemos corte comercial y ya regresamos. Este programa es pregrabado. Los temas de actualidad, analizados a detalle, solo en Más Allá de la Noticia. 9:19 a.m, y retomando un poquito la llamada del auditorio que teníamos antes de esta pausa, él nos hacía referencia en torno a qué es lo que estaba ocurriendo con los medios de comunicación, que también ya se están viendo limitados, porque en estos momentos observamos que la persona creadora de esta página, y donde se supone que era donde se hacían estas filtraciones de información, ya están pidiendo su cabeza. Entonces, ese es el ejemplo claro de todo lo que puede ocurrir con el resto de medios de comunicación en todo el mundo, Mateo. Yo creo que ha sido así, pero sin duda lo que hoy sucedió es que a pesar de esa amenaza se logró que la información esté en la opinión pública y sea parte de lo que nutre ahora los debates y deliberaciones de los políticos y de la sociedad. Yo creo que se rompió esa barrera, se rompió la autocensura y se pasó al otro extremo. Pero yo quisiera, si me lo permiten, tratar de escudriñar un poco sobre los efectos de esto en dos sentidos. Uno, cómo afecta lo que decía José Luis al imperio, cómo lo podemos observar a partir de esto. Y lo otro, en México, qué es lo que puede significar una abundancia mayor de información de este tipo. En el caso de México, yo lo que veo delicado es que tal vez la percepción de los Estados Unidos sobre México es que sí estamos muy cerca del Estado fallido, por varias razones. Una, por los espacios geográficos que se han perdido en términos de control gubernamental, que se dice abiertamente y se admite por parte de las autoridades mexicanas. Y la otra, que es muy grave, lo que están diciendo es que en sentido estricto el presidente de la República no puede ejercer una coordinación sobre tres ministerios importantes: el de Marina, el del Ejército y el de la Seguridad Pública.
y son todos dependientes de él, son funcionarios que en jerarquía, unos a través de disciplina militar, porque él es jefe de las Fuerzas Armadas, no le hacen caso o no pueden hacerle caso, y el otro es un funcionario del Ejecutivo Federal y tampoco le hace caso. Entonces, ahí hay un tema de dificultad, porque frente al reto de la pérdida de control territorial está la pérdida del control sobre las fuerzas que están atacando a estos grupos de crimen organizado. Esa es una debilidad sustantiva que me parece que Estados Unidos tiene una percepción y que puede, a partir, como decía José Luis, de esta percepción tomar decisiones. Lo que falta para enterarnos es que hay los envíos de información de México hacia Estados Unidos del embajador. Lo que no sabemos es qué le dice la señora Hillary después de que tienen esta información. Yo creo que esto es interesante, porque tal vez un mensaje que podemos hoy lo importante de tener información tan fresca es que es algo que se está elaborando como estrategia en este momento. No pasó hace 30 años, lo están elaborando. Entonces, yo podría interpretar, es una especulación, que la señora Hillary lo que responde frente a la preocupación del embajador es abrir el debate sobre cómo se comporta el crimen organizado en México. Y ella dice, se está comportando como un grupo de insurgencia. ¿Qué significa lo que vimos ahora en Michoacán? Están tomando las calles igual que en Monterrey, y están haciendo terrorismo urbano, y están generando condiciones que afectan la estabilidad política, no solamente la seguridad pública. Entonces, ahí hay un comportamiento. No, Hillary Clinton no está diciendo que son insurgentes, que están comportando como insurgentes. Pero ahora, regresando al tema del imperio, yo diría que si lográramos hacer una buena radiografía, un buen mapa de lo que son estas 250,000 comunicaciones, nos daremos cuenta de cuáles son los intereses en este momento y cómo lo está manejando Estados Unidos en el mundo. Sabemos que Irán es un punto, que Corea es otro punto, no sabemos qué tanto México, porque no lo hemos escudriñado como tal, no sabemos qué tanto China puede serlo, pero lo que hasta ahora parece empieza a dar la sensación de que ya no es el imperio de los viejos tiempos, ya no puede cambiar las condiciones, se entera de cosas, pero no es ya el imperio que decide sobre el mundo. Está tratando de vigilar y está tratando de hacer democracia en el mundo, pero ya no puede hacerla en efectivo, porque ni le hacen caso, porque no tiene la información a lo mejor suficiente y porque no tiene los instrumentos. Entonces yo diría que también lo que nos está mostrando esto, no por la fuga de la información, sino porque la información nos dice que el imperio está debilitándose y que surge tal vez una gran nación con mucho poder, pero ya no es el imperio que dice, si la señora Kirchner está mal de la mente, pues habría dos, o le recomiendan un psicólogo o la quitan, pero no parece ser eso el problema. Yo creo que ahora me dice, bueno, pues sígueme informando qué pasa con la señora Kirchner, ¿no? Pero yo no sé qué les importa de la señora Kirchner, pero ya no es el problema decir, oye, la van a quitar, van a hacer todo un movimiento ahí de golpe de Estado, ¿no? Porque la señora está tomando decisiones fuera de sí. Entonces yo creo que el imperio está en decadencia y va a surgir tal vez una gran nación, pero esto lo estamos comprobando en tiempo real, ¿eh? Y aquí lo que se me hace muy preocupante, José Luis, es ver la percepción de otros países que tienen sobre México, sobre nuestro territorio nacional, en torno específicamente al tema de la seguridad. Señalan que México ya es un país debilitado, y lo desafortunado del asunto que se estén filtrando este tipo de informaciones es que también le puede servir a los cárteles del narcotráfico para fortalecerse. Bueno, la información tiene siempre ese doble filo, ¿no? Sirve para varias cosas, o para protegerse, o para defenderse, o para atacar. Vamos, ahora sí que el uso que le des a la herramienta que se llama información es ya múltiple. Creo que sí es, primero, yo diría que es importante. Hemos hablado de la forma en que se ha dado a conocer esto como un elemento importante. De la forma que se dio a conocer a través del Internet, a través de utilizar información, y esto tiene efectos muy especiales. Segundo, estamos hablando ahora del contenido. Una cosa es la forma como se dio, luego el contenido. ¿Qué dice? Y ya lo que dice ya tiene implicaciones con lo que tú estás diciendo, y sobre todo ahí vale la pena considerar, bueno, lo que pasa es que estamos viendo ya desnuda una verdad que se decía a voces, pero no públicamente. México está en una situación muy cercana al estado fallido, según no la opinión de alguien en un café, sino la opinión del imperio. O sea, esto es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces, como población de la sociedad civil, tenemos que tomar esto muy en cuenta
y retomar nuestras acciones como ciudadanos y buscar soluciones que apoyen a la viabilidad de nuestra nación, con gobierno, con una sociedad organizada que evite que esto se convierta realmente en Estado fallido. Creo que de ahí es importante reconocer el contenido. Y por último, lo que sería el fondo. Ya hablamos forma, contenido y tercero, fondo. ¿A qué me refiero con fondo? Eso, ¿a dónde vamos? O sea, ya nos da elementos la información para poder tocar a fondo, a ver qué implicaciones tiene que Estados Unidos esté diciendo esto, cómo está relacionado con su política exterior, cómo va relacionado con la reacción que puede tener el gobierno mexicano y consecuentemente tendremos que actuar. Entonces, yo creo que esto hay que tomar en cuenta algo importantísimo, que es lo que mencionaba hace un momento Mateo, respecto a los 5 medios mundiales que retomaron lo que dice Wikileaks y lo convirtieron ya en información de medios realmente conocidos por el establishment, por el régimen aceptado. ¿Qué es lo que está pasando en este momento aquí en Radio Grupo? Estamos utilizando un medio de comunicación muy reconocido para poder tratar un tema a un nivel de no amarillista. Tratar de poner las cosas lo más ecuánime posible para tomar decisiones. Estamos viendo la función de los medios reconocidos que retoman la noticia y lo utilizan para que la población empiece a conocer esto en una forma menos, vamos a decir, amarillista, vamos a repetir el asunto, ¿no? Porque estamos tratando de analizarlo y esto invita, al momento de utilizar medios de este tipo, a dar a conocer estas noticias, invita a que la población se sume a proponer acciones a tomar, porque está nuestra viabilidad como nación de por medio. Y este es el punto que hay que aclarar, y tenemos que pensar en nuevas formas de organización, en nuevas formas de relación con el poder político, entendiendo que todo lo que es política nos atañe a todos, no solo a los partidos políticos, empezando por ahí. Y yo creo que aquí lo que debemos de observar es qué vendrá después de todas estas filtraciones, porque ya sabemos en las condiciones en las que se encuentra nuestro país. Sin embargo, es triste observar que esto pueda servirle, como yo lo mencionaba, a los cárteles del narcotráfico para reforzar sus acciones y en determinado momento no solamente tomar Michoacán, sino tomar algunos otros estados de la República Mexicana, Mateo. Sí, yo creo que esto tiene lo señalas muy bien, es una dinámica, no va a ser estático, no se va a quedar solo en una información inocua, sino se convierte en efectos reales para los políticos en México, para el propio narco, para la diplomacia de Estados Unidos. Pero déjame abordar un poco, regresar un poquito después al tema del efecto sobre el narco. Yo creo que hay aquí una dimensión muy importante que nos aclaran los documentos. La política exterior, las relaciones internacionales, la diplomacia mexicana y su relación, en este caso con Norteamérica, no es una cuestión menor. Y yo creo que la sociedad debe de entender que la política exterior es una política pública en la que también tiene que opinar, porque lo que estamos viendo es que puede haber compromisos abiertos, compromisos importantes, que en otro momento estaban en el ámbito de ASPAN. ASPAN es lo que se generó para Norteamérica y se le llamó prosperidad y seguridad, ¿no? Eran acuerdos para generar prosperidad y seguridad, pero nos damos cuenta que hay una serie de elementos de vinculación en la relación con otros países, particularmente con Estados Unidos, que comprometen de manera muy profunda al país, y que esto está a veces solo vinculado en la parte policíaca o de inteligencia, o solamente el presidente de la República, o solamente el Senado. Cuando la sociedad se entera por filtraciones y sabe que hay efectos contundentes de largo o mediano plazo. Por ejemplo, la discusión de transformar la iniciativa Mérida en Plan México puede ser grave, y eso no lo sabemos si se está discutiendo, porque cuando se dice que el general de las Fuerzas Armadas está pidiendo la declaración de estado de excepción en zonas del país, pues lo que está implicando es tal vez que después de eso pueda estar pidiendo también la ayuda de los norteamericanos, como se está poniendo en el ámbito, porque a lo mejor el ejército no tiene la capacidad para hacerlo directamente. Este programa es pregrabado. Mande un mensaje desde su celular, Radio BI, al 55220. Sus comentarios son importantes en Más Allá de la Noticia. Tenemos participación ciudadana, la señora María de Lourdes en la línea. Muy buenos días. Buenos días, señorita. Mire, los felicito por su programa.
y sí, estoy muy interesada en lo que están platicando. Yo siento que nos ha faltado un poco de principios y valores, porque ya desde cuando la señora Hillary mencionaba que estábamos mal y todos nos quedábamos sorprendidos. Entonces es como algo curioso que nos sorprendamos ahora de todo lo que tenían oculto, si ya se estaban dando como puntos de referencia, que estamos mal, sí estamos mal, pero para eso estamos la sociedad, de regresarnos a esos principios y a esos valores. Acuérdese lo que le tocó a los de Indochina, que les llegó una bomba, y cómo surgieron de ese terrible catástrofe. Y nosotros podemos surgir, no nos ha tocado una bomba, pero sí tenemos muchas fallas en lo que es nuestra sociedad. Señora María de Lourdes, gracias por su participación. Y aquí lo que se me hace también muy preocupante es que el hecho de que se estén dando a conocer tantos documentos, existen más sospechas de que así como se pudieron dar a conocer en estos momentos esos, hay infinidad de documentos que todavía no conocemos, pero claro, que nos están dando el ejemplo claro de que existe corrupción, de que existen malos manejos y abuso dentro también de los gobiernos. Sí, bueno, pues es el shock, vamos a decir, que estamos recibiendo al momento de validar con información que se recibe de fuera algo que ya sabíamos o intuíamos como sociedad civil, de que las cosas no estaban caminando bien. Pero por otro lado, pues esta bomba, entre comillas, que estamos recibiendo como sociedad, pues nos está sacudiendo. Y hay que ver que todo problema siempre tiene su parte de oportunidad. Esta es la oportunidad de que empecemos a reaccionar en forma coordinada, la sociedad civil, para empezar a hacer los cambios. Tú sabes, cuando hay una situación difícil, la sociedad reacciona y vamos, lo tradicional es que cuando había un descontento, la gente tomaba las calles o se iba a hacer una protesta. Y ya hicimos marchas, si tú recuerdas, con Iluminemos Aguascalientes, hicimos una enorme marcha de 13,000 personas en agosto de hace 2 años. Estuvimos trabajando en la revocación del mandato, se incluyó ya en la agenda legislativa. Vamos, ha habido reacciones, pero la gente tuvo que salir a las calles. Aquí las calles son las calles del Internet. La gente está saliendo ya por las redes sociales comentando esto. Ahora falta que los que salgan a esas calles virtuales se organizan igualmente en blogs, en páginas, en redes sociales, que vayan conformando la nueva cara de esta sociedad actuante. Una sociedad que no se va a quedar pasiva ante el conocimiento de esto, ante la validación de algo que ya sabíamos o intuíamos, que de pronto nos estamos dando cuenta, pues si es grave, es real, tenemos que tomar acciones inmediatas. Entonces, yo creo que esto nos lleva a revisar nuestra forma de organización, desde la organización básica, la organización vecinal. A lo mejor vale la pena que las asociaciones de vecinos digan, oye, pues vamos a ver qué hacemos, porque finalmente está en riesgo nuestra seguridad, y a lo mejor alguien de ahí puede decir, oye, pues yo pertenezco al sindicato tal, a la cámara tal, voy a comentarlo, a ver si a ese nivel. Entonces va a ir subiendo de la red social, desde las partes más bajas de las asociaciones de vecinas, de colonos, las asociaciones de escuelas y demás, que vayan buscando cómo vertebrar la sociedad para ir conformando nuevas estructuras de organización social que pueda decirle al gobierno, espérate, también me interesa la política exterior, como lo decía Mateo hace un momento, no es exclusivo, no debe ser exclusivo del Ejecutivo y oculto porque está de por medio de nuestra vida. Y yo creo que estas filtraciones, a fin de cuentas, no es ajeno ni a Aguascalientes, ni a México, ni a algún país de todo el mundo, y que también no es ninguna novedad. A lo mejor en estos momentos causa bastante revuelo entre toda la población porque se están dando a conocer y son información muy reveladora, pero a fin de cuentas ya existía, y el hecho de que en estos momentos quieran matar o no al creador de esta página o de estas filtraciones que ellos mencionan, no se va a acabar el problema, porque a fin de cuentas las filtraciones van a continuar por los siglos de los siglos, Mateo. Sí, yo creo que lo que tú induces en esto es muy importante, porque está a debate la libertad y la manera en que funciona Internet. Si se cierra por seguridad,
o se deja abierto para que esto siga siendo un mecanismo de todos y que crezca como ha venido creciendo exponencialmente. Entonces, lo que hizo Assange, además de otras cosas, es volver a poner el debate de la libertad, de los instrumentos tecnológicos en el ámbito de los sistemas de comunicación. Entonces, Internet yo creo que no va a cerrarse, se va a abrir más. Eso es un trabajo que hay que darle mérito a Assange, independientemente que esté en una dimensión de información restringida, pero el debate si se cierra, porque había la discusión en Francia, en Estados Unidos, en propio China, de si se puede censurar o no Internet. Entonces, una parte es de dónde salió la información y puede que se haya catalogado como un delito porque mejor la sustrajo, en fin, pero la otra es si ya está en una fuente como es Internet, el tema es si se cierra o se deja abierto. Y yo creo que se va a dejar abierto. Naciones Unidas está planteando que hay que dejarlo abierto, Rusia lo está planteando, México debería estar planteando eso políticamente, y yo creo que eso lo tenemos que defender. Y como dice José Luis, esto surge de la sociedad, no es un hombre que sale de un interés político gubernamental, porque en otro momento se hubiese salido de un país y de un personaje del gobierno, que era lo que tenían capacidad para expulgar sobre la información confidencial. Yo creo que Estados Unidos ha declarado la guerra, por ejemplo, ¿no? O hubiera tomado otros mecanismos. Como es la sociedad, y lo que hizo Assange fue muy inteligente, lo dispersó y lo incluyó en 5 espacios de transmisión, que no era solamente la red. Entonces se cubrió, está yo creo que protegido en términos reales, pero el debate va a ser si se cierran o se abren los mecanismos. Se van a abrir, y si se abren, ¿qué sigue? ¿Quién los va a ocupar? Porque si se abren para que los ocupen los oficiales, me parece que no. Si se abren debe ser la sociedad, pero la sociedad yo también siento que no está suficientemente preparada. Tú comentabas hace un momento si la sociedad está respondiendo. Yo creo que no suficientemente, porque son oportunidades que podrían aprovecharse de mejor manera desde nuestro punto de vista, y parece que pasan solo como voyerismo, nos interesa y hay un poco ahí de interés temporal. Siga con nosotros en Más Allá de la Noticia. Este programa es pregrabado. Los temas de actualidad, analizados a detalle, solo en Más Allá de la Noticia. Aquí tengo un mensaje de texto que habla sobre este tema. Dice: ¿qué podemos hacer los ciudadanos para no llegar a ser un estado fallido? Y hace unos minutos nos comentaba José Luis que aquí necesitamos que haya mucha participación ciudadana, que se creen estos organismos no gubernamentales y que estén trabajando todos en su conjunto, porque aquí la gran ventaja y lo que estamos observando mediante nuestros medios de comunicación es que la ciudadanía ya tiene interés en trabajar, en hacer algo para evitar que nuestro país sea un estado fallido. Es importantísimo que la sociedad civil esté utilizando estos medios. Mira, aquí tenemos ya toda la tecnología al alcance. Tenemos Internet, tenemos SMS, los mensajes por el teléfono celular, tenemos la posibilidad del teléfono celular, de la telefonía, y hay muchas formas de comunicarnos, y esto abre un hito importante en la transformación de México. Y de ahí la importancia de que la gente que está participando sepa que las organizaciones de la sociedad civil se están organizando, y precisamente la presencia de Mateo aquí en Aguascalientes nos honra con su presencia para podernos hablar aquí a un grupo de organizaciones de la sociedad civil, empresarios, trabajadores, tercer sector, que nos reuniremos en unos minutos más para escuchar a Mateo las experiencias de la conformación de consejos económicos sociales a nivel estatal, que vayan conformando la estructura de espacios para que la sociedad civil participe en los temas de interés público. Actualmente, Mateo, aquí en Aguascalientes, ¿ya existen estos consejos o apenas están en el camino de crearse aquí en la entidad? Hay avances porque hay un consejo de la ciudad que tiene una función parecida, porque finalmente le da oportunidad a la ciudadanía a estar opinando sobre las cosas que suceden en la ciudad, pero la propuesta que estamos tratando de impulsar en México es, la creación de un Consejo Económico Social de carácter nacional que pueda darle a la ciudadanía, como dice José Luis, la oportunidad de participar estructural e institucionalmente. Es decir, que no sea casual, que no sea solo cuando protestan mucho, cuando hacen marchas, sino que recurrentemente puedan estar opinando sobre lo que son las políticas públicas. Y a lo que hemos venido por invitación de José Luis es a platicar diferentes experiencias. En México hay 4 consejos ya establecidos. Está el de la Ciudad de México,
está el de Jalisco, está el de Tlaxcala y está el de Michoacán, que está empezando ahorita a funcionar, digamos, la discusión en el Parlamento para una iniciativa de ley. Y bueno, estamos tratando de que aquí en Aguascalientes pudiéramos discutir y hacer una promoción abierta de cómo se puede institucionalizar esto, que puede ser a nivel de la ciudad o que puede ser a nivel del Estado. Ayer tuvimos una reunión con varios diputados, están interesados en esto, pero hay que hacer un proceso más o menos intenso, que puede ser en los próximos meses. Hace 2 años vinimos también por invitación de José Luis y de Martín Barberena y platicamos esto con gente del Consejo Coordinador Empresarial y estamos abriendo el espacio para poder deliberar sobre modelos. No hay un solo modelo, hay 70 en el mundo y todos se acoplan a las circunstancias, pero en general lo importante aquí es que son mecanismos de transición, mecanismos de democracia participativa, son incluyentes, son democráticos, son plurales y le permiten a los gobiernos ampliar sus capacidades para eficientar las políticas públicas. Y lo que decías, ¿cómo alejarnos del Estado fallido? El Estado fallido no es fácil determinar en qué momento estás. Sabes que puedes ir poco a poco por la crisis de las élites, como sucede en México, o por el desafío del Estado o del narcoestado, que está creando una serie de elementos que hay que visualizar y que José Luis lo identificaba como un problema contra la viabilidad del país. Gran responsabilidad que yo creo que la sociedad tiene que asumir, pero tiene que asumirlo profesionalmente, ¿no? Un placer estar con ustedes en esta mañana. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. José. Mateo, gracias por estar con nosotros. Gracias y buen día. 9:57 a.m. Es momento de despedirnos. Gracias por su atención y compañía. Soy Lucero Álvarez y como todos los días lo espero el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana. Más allá de la noticia, de lunes a sábado, 9 de la mañana, solo por Radio BI 88.7, la estación que da las noticias.